En el 4º año de convivencia con mi padrino, quedé embarazada accidentalmente. Entré en pánico. Fui a contarle la noticia. Pero inesperadamente escuché su conversación con un amigo. ¿Tu estudiante universitaria está embarazada? ¿No piensas seriamente en casarte con ella? ¿Lo eres? Damien dio una calada profunda a su cigarrillo y soltó una risa fría. ¿Casarme con ella? ¿Cómo es posible? Acosó a Lilith y la hizo suicidarse. Podría casarme con cualquiera. Pero definitivamente no a ella. En cuanto a embarazarla, es solo para arruinarle el futuro aún más. Una estudiante universitaria con un futuro brillante que se comporta como una mantenida para su padrino. E incluso se embaraza antes de casarse para forzar un matrimonio. ¿Crees que estará tan desconsolada que querrá suicidarse? Resultó que todo su cariño y compasión eran solo por venganza. Fingí no saber nada. Pedí cita para abortar. Y reservé un billete de avión para ir al extranjero 10 días después. Las voces en la oficina seguían. Pero mi cerebro zumbaba. Y mi visión se oscureció instintivamente. Resultó que el supuesto afecto profundo era en realidad una completa estafa y conspiración. Me clavé las uñas en la palma de la mano. Y me dolía profundamente el corazón. Reprimí las ganas de llorar e hice todo lo posible por calmarme. Entonces oí una voz masculina en la oficina, llena de reticencia. Una cosa es que te vengues de ella. Pero no está bien causar una vida humana. ¿Verdad? Al fin y al cabo, también es tu hijo. Damien. ¿Quieres pensarlo otra vez? Antes de terminar de hablar, Damien soltó un bufido frío. Sacudió la ceniza del cigarrillo con indiferencia. Su rostro, normalmente guapo y radiante, se torció en una sonrisa cruel. Claro que sentiría lástima por mi propio hijo. Pero solo puede culpar a su mala suerte. Simplemente tuvo que nacer en el vientre de esa perra de Serafina. Así que... su muerte no es una lástima. No pude evitar temblar por todo el cuerpo. Un escalofrío me subió desde la planta de los pies hasta la coronilla. Esta fue la primera vez que vi con claridad el verdadero rostro de Damien. Esto me rompió el corazón y me hizo ver con claridad qué tipo de rostro se escondía bajo la máscara del hombre que amaba profundamente. Mi corazón latía con fuerza. Y aturdido me tambaleé hacia atrás. ¿Quién anda ahí? Una voz aguda salió inmediatamente del estudio. Damien corrió hacia mí enseguida. Hice todo lo posible por calmarme y le sonreí como siempre. Su mirada sospechosa se posó en mí. ¿Serafina? ¿Qué haces en la puerta? Respiré hondo. Contuve las náuseas. Y tiré de su manga para actuar con coquetería, como siempre. Estoy tan feliz. Corrí hasta aquí para encontrarte. Y por eso tropecé sin querer. Damien dejó escapar un sutil suspiro de alivio. Y entonces una densa capa de sonrisa se amontonó en sus ojos. Me acarició la cabeza con cariño, como siempre, y dijo con una sonrisa. ¿Qué demonios podría hacer tan feliz a mi bebé? Dímelo rápido. Bajé la mirada. Un toque de sarcasmo pasó desapercibido. Pero me dolía el corazón profundamente. Respiré hondo y sonreí misteriosamente. Estoy embarazada. Sin, vas a ser padre. En cuanto las palabras salieron de mi boca, Damien puso cara de éxtasis. Su exagerada actuación y los rastros evidentes de su actuación eran demasiado evidentes. Antes era tan estúpido. Estaba tan inmerso en el amor moralista que no me di cuenta de nada. Sentí que una mano enorme me apretaba el corazón. Me quedé allí atónito. Pero una voz llena de sorpresa surgió por encima de mi cabeza. ¿En serio? Cariño. Voy a ser padre. Antes. Tenía miedo de que no quisieras casarte conmigo después de graduarte. Ahora no puedes escapar. Después de decir eso, se inclinó para besarme. Se me revolvió el estómago. De repente recordé que cuando estaba conmigo en el pasado, su posesividad era terriblemente fuerte. No me permitía tener ningún contacto con el sexo opuesto. Incluso controlaba estrictamente mi círculo de amistades del mismo sexo. Antes.
Siempre me lo explicaba con una mirada lastimera. Diciendo, hago esto porque mi bebé es excelente. Pero soy mayor que tú. Y me temo que esos chicos unos años menores que yo te hechizarán. Respiré hondo y sin darme cuenta apreté el dobladillo de mi ropa. Ahora. Está claro que solo quería que no tuviera contactos personales. Le sería más fácil manipularme. Así, cuando me traicionaran después. Estaría más aislado e indefenso. Me sería más fácil suicidarme. Lo cual cumpliría mejor su deseo. Para vengar su primer amor. Me mordí el labio con tanta fuerza que el sabor a sangre me llenó la boca antes de poder contener las ganas de abofetearlo. Forcé una sonrisa y lo aparté mientras contenía las lágrimas. Bueno. Todavía tengo que ir corriendo a clase más tarde. Damien se detuvo un momento. Una sutil indagación se dibujó en sus ojos. Su boca seguía sonriendo. Pero no había mucha alegría en sus ojos. ¿Qué pasa? ¿Bebé? Vamos a tener un hijo. Pero no pareces nada feliz. ¿Por qué? Me clavé las uñas en la palma de la mano con tanta fuerza que no me intimidó la oscuridad de sus ojos. Intentaba desesperadamente pensar en cómo responder. Entonces lo vi sonreír lentamente de nuevo. No sé qué pensó. Pero esta vez había una sonrisa un poco más genuina en sus ojos. En fin. Estás a punto de graduarte. El día de tu graduación, te daré una gran sorpresa. ¿De acuerdo? Sentí un escalofrío. Y enseguida comprendí su intención. Parecía que ya había decidido arruinarme ese día. Levanté la vista y vi que las comisuras de los labios del hombre aún mostraban una leve excitación. Mi corazón se encogió inesperadamente. Una idea se formó lentamente en mi mente. Bien. El día que me gradúe, también te daré una gran sorpresa. Pórtate bien. Primero tengo que ir a una reunión. Espérame en la oficina. Damien me sonrió con cariño y me acarició suavemente la cabeza. Al mirarlo así, no pude evitar apretar los puños con fuerza. De repente recordé que cada vez que lo visitaba, lo esperaba en la oficina como una mujer que espera con ansias a su esposo durante medio día. Luego, cuando él llegaba al trabajo, me sentaba a su lado y lo miraba disimuladamente. Él se sentaba tranquilamente en la silla del jefe, hojeando los documentos. Y de vez en cuando, me dedicaba una sonrisa cariñosa. Antes. Me llené de alegría al ver eso. Pensé que era el tipo de contacto visual que solo tenían los enamorados. Ahora que lo pienso. Damien debió pensar que era estúpida y fácil de engañar cuando vio lo encaprichada que estaba. Antes estaba tan absorta en mi amor moralista que tontamente creía que mi novio era el hombre más excelente del mundo. Después de todo empezó desde cero como huérfano y poco a poco fue ascendiendo hasta su puesto actual en el mundo empresarial. Un momento. De repente me detuve. Huérfano. Orfanato. Cuando conocí a Damien, oí vagamente el rumor de que había tenido una primera novia. Se decía que su primera novia creció con él en el mismo orfanato. Se habían apoyado mutuamente desde niños y se unieron de forma natural al crecer. Pero más tarde su novia, lamentablemente, falleció a temprana edad. Antes. Ingenuamente le pregunté a Damien si era cierto. Pero él negó con la cabeza y lo negó con una sonrisa amarga. Me dijo que no pensara demasiado y que Lilith era simplemente su hermana adoptiva más preciada. Poco después de entrar en la sociedad, Lilith falleció el semestre pasado. También dijo que la razón por la que me apadrinó al principio fue que tras el fallecimiento de su hermana, quería hacer más buenas obras. Pero después de conectar con la conversación que acabo de escuchar, de repente me di cuenta de que todo esto eran solo mentiras. Que Lilith era claramente su primera novia. No dejaba de decir que se vengaba de mí para vengar a Lilith. Pero no podía recordar en absoluto cuando había ofendido a Lilith. Y mucho menos ofenderla. Ni siquiera teníamos una interacción normal. ¿Cómo me convertí en el asesino que mató a Lilith? Apreté el dobladillo de mi ropa con tanta fuerza que se me formaron profundas arrugas. Respiré hondo e intenté calmarme. Era una acusación sin fundamento.
No me importa cómo Damien decidió que yo había matado a su novia. De principio a fin. Solo me importaba su actitud. Respiré hondo y dije lentamente: adelante. Todavía tengo que volver a la escuela para clase. Después de que me rechazaron. Levantó la vista sorprendido y me miró un par de veces más. Pero no dijo nada más. Simplemente se inclinó y me miró con lástima. Solo un beso más. ¿De acuerdo? Cariño. Se me revolvió el estómago. Intenté apartarlo. Pero él se movió primero. Después lo logró. Apreté los labios con fuerza. Ni siquiera me molesté en responder a su despedida y me fui a toda prisa. Después de perderme por completo de vista. Mis lágrimas dolorosas no pudieron contenerse y cayeron sobre mis ojos. Uf. Me golpeé el pecho. Pero las náuseas no desaparecían. Me limpié los labios con fuerza y caminé por la calle un buen rato. Hasta que mis labios quedaron rojos e hinchados. Y el papel de seda se arrugó hasta convertirse en una bola. Al rato, estaba exhausto y me senté tranquilamente en una silla junto a la carretera. Me cubrí el estómago con dolor y dije en silencio: lo siento, cariño. Mamá no puede dejarte venir a este mundo. Entonces saqué mi teléfono. Apreté los dientes. Y pedí cita para un aborto. Esa noche contacté a mi supervisor. Profesor. Lo superé. Acepté la oferta de empleo externo que mencionaste antes. Un instituto de investigación en el extranjero me había ofrecido un empleo externo bien remunerado. Pero no soportaba separarme de Damien y estaba decidida a renunciar a esta gran oportunidad. Ahora parece que ya no necesito que me desgarren. Efectivamente. Mi supervisor estaba muy emocionado. Me animó a reservar el billete de avión cuanto antes. No sabía si reír o llorar, y tuve que aceptar. Sabía que mi supervisor temía que me arrepintiera de nuevo. Pero esta vez, definitivamente no lo haré. Bajé la vista y reservé un boleto de avión para ir al extranjero 10 días después. Para la cita para el aborto, necesitaba la firma de un familiar. Me costó mucho esfuerzo y conseguí el consentimiento de varios estudiantes de último año antes de poder hacerlo. Regresé a casa cansada. Solo para descubrir que Damien aún no había regresado. Con un parpadeo de mis ojos. Despedí al sirviente y fui silenciosamente al sótano de la casa. Después de todo. En el pasado. Damien valoraba este sótano más que nada. No solo no permitió que el sirviente lo limpiara. Tampoco me dejó entrar. En el pasado, cuando discutía con él sobre eso, fingía estar preocupado por mí y me decía: Serafina, ¿te portarás bien? Tu cuerpo está muy débil. Y te falta energía positiva. Ir a un lugar como el sótano probablemente te asuste. No me atrevo a dejar que mi bebé corra el más mínimo riesgo. Ahora que lo pienso. Debió haber escondido algo sospechoso en el sótano. Me tapé la nariz y abrí la puerta. Solo para descubrir que no había polvo como esperaba. Pero todo quedó impecablemente limpio. Era evidente que Damien venía a menudo y apreciaba mucho los objetos. Aunque me había preparado mentalmente con antelación. Cuando vi claramente los objetos colocados allí, no pude evitar abrir la boca. Y la linterna incluso se me escapó de la mano. Este lugar estaba lleno de las pertenencias de Lilith cuando estaba viva. Y cada artículo estaba cuidadosamente etiquetado por Damien. El rollo de película de la película favorita de Lilith. El vestido favorito de Lilith. Su uniforme escolar. Y la última foto de grupo con Lilith. Incluso en una pared vacía detrás de mí, estaban las fotos de la boda que habían tomado antes de colgarlas. Mi corazón, entumecido, volvió a latir con fuerza. Y no pude evitar tambalearme unos pasos. Damien estaba profundamente enamorado. Seguía siendo tan persistente con una persona muerta. Sin dudar en pagar el precio de herir a su propia sangre. Sollocé. Tranquilicé mi mente. Y encontré muchas fotos nuestras en la esquina a mi lado. Debido al ángulo de la toma, muchas parecían como si me estuviera lanzando a los brazos de Damien.
También encontré una memoria USB. Contenía un vídeo de Damien borracho. Y yo estaba sentado encima de él con cara de vergüenza. Temblando me acosté y desconecté la memoria USB de la computadora. Sin pensarlo mucho sabía que Damien tenía preparadas estas cosas para vengarse de mí. Tardíamente pensé que no era de extrañar que durante los 4 años que estuvimos juntos, Damien nunca hubiera querido hacer pública nuestra relación. Claramente ya había hecho todos estos preparativos para arruinarme. Antes. Siempre parecía pensar en mí. Incluso llegó a decir que todo era por el bebé. Nuestras identidades no eran iguales. Y temía que se hablara mal de mí desde fuera si nuestra relación se hacía pública. También dijo, quiero esperar a que el bebé crezca y sea más excepcional. Entonces suspira levemente. Cuando lo hagamos público, dejaré que todo el mundo vea lo increíble que es mi bebé. Todas estas fotos las tomé a escondidas, cuando no estaba prestando atención. En cuanto a ese vídeo, fue el día de mi 19º cumpleaños. Damien estaba borracho y alguien lo envió de vuelta. Dijo que lo habían drogado. El médico de cabecera que estaba a su lado también testificó que no había antídoto para esa droga. A menos que una chica pudiera ayudar a Damien. Pero él tenía una obsesión con la limpieza y no tocaba a nadie más que a mí. Por eso estaba tan asustada y tímida que tomé la iniciativa de ofrecerme esa noche. Pero no esperaba que me grabaran. Y esto se usó como prueba para hacerme perder mi reputación en el futuro. Así fue desde el principio. Esto era un complot contra mí. Sin darme cuenta, las lágrimas corrían por mi rostro. Me sequé las lágrimas con fuerza y también encontré la nota de suicidio que Lilith dejó tras su muerte. De repente comprendí por qué Damien siempre había estado seguro de que yo había matado a su amada. Lilith escribió en su nota de suicidio que la había acosado durante mucho tiempo. Ya no aguantaba más. Así que decidió suicidarse. La última frase de la nota de suicidio decía, Damien, me voy primero. Me casaré contigo en mi próxima vida. El papel que tenía en la mano había sido tocado tanto que se volvió muy fino. Y tenía manchas de lágrimas claramente visibles. Casi podía imaginarme la dolorosa apariencia de Damien. Así que esa era la razón por la que siempre me había odiado. Pero había algo que me desconcertaba. Lilith y yo no nos guardábamos rencor. ¿Por qué quiso incriminarme antes de morir? Aunque Lilith y yo éramos compañeras de instituto en aquel entonces, no interactuábamos mucho. Recordé que no solo no la habían acosado. Además, era muy alegre y vivaz. A menudo participaba activamente en un grupo de chicos. También estaba enamorada de un adolescente y tuvo varios novios. Más tarde de repente armó un escándalo por suicidarse saltando al lago. Pero al final, no sacaron su cuerpo. La escuela tampoco tenía un informe exacto que indicara que había sufrido una desgracia. Solo decía que estaba desaparecida. Pero en la reunión de compañeros de secundaria del año pasado, alguien dijo que la habían visto en el extranjero. De repente me sentí muy desanimado. Algo tan lleno de lagunas. Incluso yo podía oír noticias sobre Lilith. No lo creía si Damien realmente quería investigar. No podría averiguarlo. Entonces solo había una posibilidad. Es decir, nunca investigó nada y me condenó directamente a muerte. Llevábamos 4 años de relación. Pero ni siquiera quiso darme la oportunidad de limpiar mi nombre. Antes. No me puso a prueba con este asunto. No me confrontó. Ni siquiera investigó. Solo quería condenarme directamente y arruinarme. Sentía unas manos enormes que me apretaban el corazón. Y sentía tanto dolor que no podía respirar. Al mismo tiempo, una ira sin nombre me invadió el pecho. El olor a sangre me llenó la boca. Y sin darme cuenta apreté la esquina de la ropa. Ahora parecía que tenía que añadir algo más a la gran sorpresa que originalmente había planeado darle el día de la graduación. De lo contrario, ¿cómo podría merecer su meticulosa planificación de los últimos 4 años? Regresé a la habitación en silencio y me devané los sesos buscando la manera. De repente mi teléfono vibró a mi lado. Alguien del grupo de la preparatoria sugirió. Todos están a punto de graduarse de la universidad.
¿Qué tal si nos juntamos? Mientras mis ojos parpadeaban, escribí lentamente una línea, claro. Vengan todos. Justo cuando colgué el teléfono, oí un alboroto en la entrada. Era Damien quien había regresado. Le entregó su abrigo al mayordomo que estaba a su lado y se acercó sin prisa. Y miró la pantalla de mi teléfono, cariño. ¿De qué estás hablando? Hay una fiesta de graduación en unos días. Inmediatamente frunció el ceño y fingió estar triste. Dijo que dicen que después de la graduación es la época de las confesiones. ¿Será que alguien tiene los ojos puestos en mi bebé? Mientras decía eso, se inclinó. Lo aparté rápidamente. Cuando vi su cara de hipócrita, no pude evitar pensar en lo que había visto en el sótano hace un momento. Pensando así. De hecho, vomité. Damien tampoco esperaba que reaccionara tan fuerte. Al principio había querido fingir celos. Pero inesperadamente vomité de repente. Sus ojos se llenaron de un profundo desdén. En medio del dolor, apreté los puños inconscientemente. Mis ojos parpadearon. Pregunté en voz baja hace poco. Alguien del grupo de la preparatoria mencionó a Lilith y dijo que se suicidó por el acoso escolar que sufría en aquel entonces. ¿Sabes quién la acosaba exactamente? Un destello de dolor cruzó los ojos de Damien. Y su lengua se enfrió un poco. No sé. Ya se fue. No hablemos de eso por ahora. Además, estás embarazada. No pienses en esas cosas. Un destello de sarcasmo cruzó mis ojos. Pero fingí estar confundida y seguí provocándolo. Son solo chismes. ¿Por qué no podemos hablar de ello? La verdad es que me desconcierta bastante que la estén acosando. Observé la expresión de Damien y continué. Porque se dice que tenía novio fuera de la escuela por aquel entonces. Y también era muy popular entre el sexo opuesto en la escuela. Con tantos chicos protegiéndola. No debería haber sido ella quien sufrió el acoso en aquel entonces. El rostro de Damien se ensombreció. Antes de enojarse. Le apreté la mano y fingí suspirar de emoción. Por cierto, Damien. ¿Sabes quién era su novio fuera de la escuela? La verdad. Me parece bastante lamentable. Después de todo. Lilith era muy cercana a varios chicos de nuestro grupo. Bajé la mirada burlona. Cuando volví a levantar la cabeza. Una mirada de agravio la reemplazó. ¿Ya no confías tanto en mí? ¿Será porque sabes estas cosas sobre ella? ¿Hay algún malentendido? Ya basta. El rostro de Damien se volvió aún más frío al instante. Parpadeé con inocencia, Damien. ¿Qué pasa? Dije algo malo. En cuanto terminé de hablar. Damien se quitó la mano de encima con torpeza. Bueno. Acabo de recordar que todavía tengo trabajo que hacer. Deberías descansar temprano. Curvé los labios con sarcasmo. Miré su espalda huyendo. Pensé que esto era solo el principio. Damien, ¿no lo soportas ya? Asistí a la reunión de compañeros como prometí. Varios exnovios de Lilith, con quienes había salido simultáneamente, también estaban allí. Después de beber unas cuantas rondas de vino, todos se sonrojaron y se emocionaron. Hablando de las cosas de antes, suspiro, habiendo cumplido mi deseo. ¿Por qué murió esa zorra de Lilith? Exactamente. Después de que se revelara que salía con varios de nosotros a la vez. Probablemente ya no tenía valor para quedarse. ¿Muerta? Hace unos días. Un amigo la vio en el campo. Ahora es una joven adinerada. Supe que se está preparando para una cita a ciegas con el director ejecutivo del grupo familiar Damien. Cuando se hizo esta declaración, desató una gran conmoción. Maldita sea. Incluso me estafó bastante dinero en aquel entonces. Olvídalo. Olvídalo. Será mejor que no digamos tonterías como esta. No será bueno si ofendemos sin querer a alguien poderoso y rico. Bajé la mirada no muy lejos y no pude evitar suspirar en secreto. Fue una coincidencia. Guardé la grabadora sin hacer ruido. Justo entonces.
Me llamaron del hospital, señora Fina. Puede venir a la cirugía de aborto que ha reservado. Después de colgar el teléfono, guardé las pruebas y fui al hospital. Tras 30 minutos de dolor, recibí el embrión como deseaba. Lo preparé con antelación. Calculé la fecha de la graduación. Y lo empaqueté junto con la grabadora, preparándome para enviársela a Damien. Recordando algo. También escribí una carta a mano, en el que escribí que ya sabía toda la verdad. Estaba decidida a dejarlo ir. Y que no nos volveríamos a ver en el futuro. Sin embargo, si en el futuro encontrara parejas adecuadas para citas a ciegas, aún espero que pudiera salir más y aceptar las citas a ciegas. En los siguientes días, Damien no regresó. Me recuperé tranquilamente en casa. Fue un raro momento de relajación. Hasta la noche antes de la ceremonia de graduación. Encargó que me enviaran un vestido de noche rosa de corte sirena. El vestido brillaba bajo la luz del sol. Y toqué la extraordinaria tela con una expresión compleja. Sabía que él lo había encargado hacía 2 años. En ese momento me miró con cariño y dijo: cuando el bebé se gradúe, le propongo matrimonio. ¿Usarás este vestido? Ahora parecía que claramente quería que estuviera guapísima una última vez, y luego arruinarme la vida por completo. Respiré hondo. Y las lágrimas amargas no pudieron evitar caer. Mi odio por él se intensificó aún más. Pronto dejé escapar un pequeño suspiro. Era el día de la ceremonia de graduación. Me despedí de mi tutor. Regresé y empaqué algunas prendas que usaba a menudo y artículos de primera necesidad. En cuanto a los bolsos y la ropa de marcas famosas que me había regalado Damien, no los cogí. Después de eso, recorrí con la mirada esta casa, donde había vivido 4 años por última vez. Sin la más mínima nostalgia, tomé un avión y me fui. Presidente Damien. Presidente Damien, preguntó cautelosamente el secretario a su lado. Solo después de la segunda llamada, Damien levantó la cabeza tardíamente. ¿Qué pasa? Se pellizcó el puente de la nariz con cautela. Por alguna razón, llevaba 2 días algo irritado. La ceremonia de graduación de Serafina está a punto de comenzar. ¿Crees que deberías ir con antelación? La secretaria observó su expresión. Lo pensó un momento. Y siguió hablando. La ceremonia de graduación. ¡Qué pronto! Se recostó en la silla del jefe y murmuró distraídamente. Era claramente el día que había estado planeando y esperando durante 4 años. Pero ahora que por fin había llegado, ¿por qué no estaba tan emocionado como había imaginado? Parecía que así era desde que salió de casa ese día. De vez en cuando bebía absenta. Había una inquietud y un malestar en su corazón que él mismo apenas podía detectar. Incluso a veces, cuando no la veía desde hacía unos días, se sorprendía pensando distraídamente en Serafina. Al darse cuenta de esto, negó con la cabeza, incrédulo. No, era una ilusión. Esto debía ser una ilusión. Después de todo, siempre había odiado tanto a Serafina. ¿Cómo pudo haber pensado en ella por iniciativa propia? Lo ocultó él mismo. Seguramente era solo consecuencia de años pasados. Pero también tenía que admitir que Serafina parecía ocupar un lugar especial en su corazón. Aunque sentía muchísima pena por la fallecida Lilith, debía admitir que sentía cierto cariño por Serafina. Se había dicho muchas veces que Serafina era un lobo con piel de cordero. Ella había causado la muerte de Lilith. Cada sonrisa y cada ceño fruncido eran venenosos. Como un aplomo mortal desenvuelto en una capa de azúcar. Aún así, no pudo evitar hundirse cada vez más en sus sentimientos por ella. Las palabras que Serafina había dicho ese día le dieron un vuelco el corazón. Le preocupaba que Serafina hubiera presentido algo. Y al mismo tiempo, no pudo evitar recordar sus palabras una y otra vez. Lo que ella dijo tenía sentido. Pero después de todos estos años, ¿cómo podría descubrir la verdad exacta de lo que había sucedido entonces? Es más, ¿y si esto era solo una obra que Serafina había montado deliberadamente? Pero ante la idea de destruir por completo a Serafina, que era brillante y encantadora. Siempre positivo. Era como un hijo pequeño.
Una falsa sensación persistía en un rincón de su corazón. Olvídalo. Olvídalo. Una voz en su corazón le dijo eso después de todo. El pasado ya pasó. Y Lilith no pudo regresar. Así que perdona a Serafina. Mientras ella vaya a rendirle homenaje a Lilith y se arrepienta. Así podrán tener una buena vida juntos en el futuro. Lo siento. Lilith. Creo que eres tan amable que definitivamente no querrías ver a una chica tan deslumbrante siendo destruida por mis propias manos. Habiendo tomado una decisión. Damián agarró su chaqueta con naturalidad. Se levantó y siguió a su secretaria hasta la entrada del ascensor. Cuando llegó a toda prisa, la ceremonia de graduación ya estaba a punto de terminar. Apretó con fuerza el anillo de compromiso. Inconscientemente una fina capa de sudor se derramó en su palma. Pero al pensar en cómo se vería Serafina cuando se lo pusiera más tarde, no pudo evitar curvar ligeramente las comisuras de los labios. Serafina. Esta enorme moneda cuadrada de 10 centavos y anillo con una zanahoria grande es una verdadera ganga. Lo había diseñado personalmente al principio de su emprendimiento. Originalmente estaba pensado para ponérselo él mismo en el dedo a Lilith. Pero, inesperadamente, todo cambió de forma impredecible. Y la persona a su lado se había convertido en Serafina. Dejó escapar un suspiro de impotencia y cariño. Y salió del coche tranquilamente. Solo para descubrir que no encontraba a Serafina por ningún lado. La llamó apresuradamente. Solo para descubrir que ella lo había bloqueado sin saber cuándo. Su corazón dio un vuelco. De repente tuvo un mal presentimiento. Preguntó a todos los compañeros que se graduaban. Y todos dijeron que no habían visto a Serafina. Luego le preguntó al tutor de la escuela y le dijeron que Serafina ya había solicitado ir al extranjero. Y hoy era el día en que ella acababa de partir. ¿Pero cómo? ¿Cómo era posible? No pudo evitar tambalearse hacia atrás. Serafina lo amaba tanto. ¿Cómo pudo irse de repente sin decir palabra? ¿Incluso yendo al extranjero? Negó con la cabeza frenéticamente. No. No lo creía en absoluto. Serafina siempre tenía muchos ases bajo la manga. Quizás esta era solo una forma de gastarle una broma. Así es. Así debe ser. Después de todo, la había descuidado mucho estos últimos días. Así que a Serafina no le costó mucho pensar en eso. Pensándolo así, Damián se tranquilizó. Pero no pude evitar reírme para mis adentros. Su Serafina. ¿Por qué era tan linda? Regresó a casa y preparó una gran mesa de cena sumptuous. Pero Serafina aún no había regresado. Frunció el ceño. Justo cuando estaba a punto de salir a buscarla. El mayordomo trajo una caja de envío urgente, señor. Este es su envío urgente. ¿Envío urgente? ¿Había comprado algo? Damián estaba confundido. La abrió creyéndolo a medias. Y como resultado encontró una carta. Tras leerlo, la calma y la serenidad que había tenido antes desaparecieron al instante. Luego también encontró un embrión preservado y una grabadora de voz en la caja. Tras escuchar el contenido, todo su cuerpo se tambaleó. Solo pudo sostener el embrión y llorar de dolor. 7. Damián se volvió loco. No pudo encontrar rastro de Serafina durante varios días seguidos. Solo sabía vagamente que se había ido a trabajar a un instituto de investigación altamente confidencial en el extranjero. Lo lamentó tanto que sus intestinos se pusieron verdes. Solo después de que ella lo dejó de verdad, se dio cuenta de lo importante que era Serafina para él. Durante los pocos días que estuvo desaparecida. La extrañaba tanto que casi se volvió loco. Solo cuando supo algo sobre ella, finalmente sintió un poco de alivio. Justo entonces, el secretario vino a recordárselo. La familia Lilith pretende concertar una alianza matrimonial contigo. Casualmente, su hija acaba de regresar de estudiar en el extranjero. ¿Quieres conocerla primero? Al principio, Damián quiso negarse directamente. Pero al pensar en las palabras de la carta,
Una oleada de ira sin nombre lo invadió de nuevo. No creía que Serafina estuviera dispuesta a dejarlo ir a una cita a ciegas. Debía de seguir preocupándose por él y solo estaba diciendo palabras de enfado. Acudió pacientemente a la cita con la hija de la familia Lilith. Y para su sorpresa, resultó ser la persona con la que siempre había soñado. Después de muchos años sin ver a Lilith, se había vuelto mucho más delicada y hermosa. Pero en cuanto lo vio, su rostro se tornó nervioso y aturdido al instante. «Zhang Wang, ¿Damián? No, Damián. ¿Por qué estás aquí?» Miraba hacia la puerta como una ladrona. Y luego frunció el ceño y lo miró con disgusto. «¿Ya lo sabes? Olvídalo. Regresa tú primero. No uses medios tan despreciables para seguirme». Damián abrió la boca. El nombre que había estado en la punta de su lengua incontables veces ahora parecía un par de manos enormes apretándole el cuello. Le impedía emitir un solo sonido. La sorpresa del reencuentro había desaparecido. La sustituyó una tardía sensación de frialdad y rabia. Damián apretó los puños y dijo con calma, «Lilith». «¿Yo?» Antes de que pudiera terminar la frase, Lilith lo fulminó con la mirada. «Ya basta. Ya no soy Lilith. Ahora soy Lilith H. Logré fingir mi muerte y deshacerme de ti en aquel entonces. Pero tú sí que lo adivinaste». Damián se quedó en blanco. Y se quedó allí aturdido por un momento. En aquel entonces. Él y Lilith. No debería ser Lilith H. Crecieron juntos en un orfanato. Pero él no esperaba que ella encontrara a sus padres biológicos. Así que fingir su muerte en aquel entonces fue solo para deshacerse de él. De repente Damián empezó a reír y llorar a la vez. Resultó que la carta que dejó en aquel entonces solo era una forma de aprovecharse de la situación. Todo lo hizo para darle la bienvenida a su nueva vida. Bueno. ¿Cómo podría tolerarlo? Una mancha en su vida. ¿Y su futura vida como hija adinerada? Ya sabes, ya sabes. Era solo un joven pobre que acababa de empezar su negocio. Pero cuando pensó que casi había destruido a la mujer que amaba con sus propias manos por culpa de esa persona, su corazón latía con fuerza. Bien. ¿Por qué no te has ido todavía? No será bueno que mi prometido te vea más tarde. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz femenina áspera. De repente soltó una carcajada. Entonces me temo que no podrás esperarlo. Ignorando el rostro pálido de la mujer. Continuó, ¿no lo comprobaste antes de venir? ¿Cuál es el nombre completo de la persona con la que se supone que te casarás? Lilith H. pareció recordar algo de repente. Y su rostro palideció mortalmente. No. No lo creo. Debes estar mintiéndome. Eras solo un joven pobre. ¿Cómo pudiste ser el renombrado presidente de la familia Damián? Damián se ajustó la pajarita y la miró con sarcasmo. Sí. En aquel entonces, yo solo era un joven pobre. Me esforcé mucho para construir el negocio paso a paso para vengarte. El hombre soltó una risa baja con un significado ambiguo. Pero no había mucha alegría en sus ojos. Ahora que lo pienso, debería agradecerte, Lilith. Dicho esto, se marchó sin mirar atrás. Detrás de él se oyeron una serie de gritos estridentes. No. Damián. Damián. Siempre te he amado. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Por favor, dame otra oportunidad. Empecemos de nuevo. Damián no se detuvo. Enfadado, regresó al sótano de su casa. Prendió fuego y quemó todo lo que había dentro. Asqueroso. Era realmente asqueroso. Al pensar en cuánto había anhelado a Lilith H. día y noche en esa habitación. Sintió un profundo asco. Resultó que todo había sido un engaño de principio a fin. La persona a la que había amado profundamente desde la infancia hasta la edad adulta había jugado con él como un perro. Mientras sufría y estaba furioso, también se sentía profundamente reticente. Así que llamó a su asistente más capacitado. Le dio algunas instrucciones al oído. Y luego se desplomó en el sofá como si finalmente hubiera dado un suspiro de alivio.
De repente pensó. Cuando Isurafina descubrió que la habían tratado igual, ¿sentiría lo mismo? Guardó silencio un buen rato. Y luego se cubrió la mitad de la cara con dolor. Entre 8 y 3 años después, aprobé la evaluación de calificación del Instituto de Investigación y fui ascendiendo gradualmente de asistente a profesor titular. Tras finalmente tener éxito en el proyecto de investigación en el que estaba trabajando. Tuve unas vacaciones relativamente largas para una ocasión excepcional. Así que decidí volver a mi país y echar un vistazo. En cuanto bajé del avión, estaba rodeado de reporteros que habían oído la noticia. ¿Y Surafina? ¿Puedo preguntarle si su regreso al país esta vez está relacionado con el nuevo proyecto de investigación? ¿Y Surafina? Es raro que regreses al país. ¿Cuánto tiempo te quedarás esta vez? ¿Y Surafina? El premio que recibiste hace un tiempo ha aumentado considerablemente tu reputación internacional. ¿Qué opinas al respecto? Solo seleccioné amablemente algunos temas para responder. Y en cuanto a los más personales, no los respondí. Inesperadamente. Vi una figura familiar entre la multitud apiñada y apretujada. Pero entonces, recordando algo, negué con la cabeza con una mentira autocrítica, y subconscientemente lo negué. Pero al llegar al hotel, me di cuenta de que lo que había adivinado antes era cierto. Me sorprendió mucho volver a ver a Damien. No lo confirmé al verlo fugazmente en el aeropuerto. Solo sentí vagamente que su figura me resultaba familiar. No me lo esperaba después de 3 años sin verlo. Su rostro se había vuelto mucho más demacrado y envejecido. Y también tenía un montón de canas en las sienes que no correspondían a su edad. Mirándolo de frente ya había pasado de la ira inicial a la calma. Durante los últimos 3 años, tuve la fortuna de acceder a un mundo más amplio y elevado. Y entonces me di cuenta de lo insignificantes que eran mis sentimientos de niña en el pasado. No pude evitar pensar que casi había renunciado a la oportunidad de trabajar en el Instituto de Investigación por un hombre como Damien. No pude evitar reírme de mí mismo. Suspirando en secreto por haber sido tan miope en el pasado. Pensando que aún me quedaban muchos lugares por visitar durante este regreso al país, dije con calma. Como le diría a un desconocido. Me estás bloqueando el paso. Disculpa. Hazte a un lado, por favor. Lo dije con calma. Incluso con cierta cortesía. Pero el hombre frente a mí pareció estallar en un instante. Estaba afligido y un poco enojado. Y me contó desesperado lo difícil que había sido para él vivir sin mí en los últimos 3 años, Serafina. Tienes un corazón tan cruel. Me hiciste buscarte durante 3 años. Por tu culpa. Perdí el apetito e incluso cometí varios errores en decisiones importantes de la empresa. La empresa ha estado en constante declive en los últimos 3 años. Y la familia Damien ya no es tan próspera como antes. Me agarró firmemente por los hombros y siguió acusándome. ¿Ahora sabes cuánto te extrañé? Después de que me dijera tanto y viera que me quedé ahí parada tranquilamente todo el tiempo, suavizó su tono inconscientemente. Y había un dejo de súplica en sus ojos. Serafina. He dicho tanto porque quiero que vuelvas. De hecho, a mí también me engañó esa zorra. Como si de repente recordara algo. Añadió rápidamente. Ah, claro. No te preocupes. Después de que te fuiste ese año, me di cuenta de lo importante que eres para mí. De ahora en adelante. Nunca más te traicionaré. Empecemos de nuevo. ¿De acuerdo, Lilith? Oh, no, no. Lilith. Ya fue castigada. Hice un trato con su familia. No te preocupes, Serafina. Nunca volverá a molestarte porque la familia Lilith la envió al extranjero y jamás podrá regresar al país. Asentí con impaciencia. De acuerdo. Ya veo. ¿Hay algo más? Damien se quedó atónito. Me miró con incredulidad un buen rato antes de preguntar lentamente con cautela, Serafina. ¿De verdad no me extrañas nada? En cuanto preguntó esto, se rió de sí mismo. Negó con la cabeza y rió con amargura, no. No lo puedo creer. Me querías tanto.
¿Cómo es posible que no me extrañaras para nada? Vuelve. Serafina, no te culpo por abortar a nuestro hijo en secreto. Siempre y cuando regreses. Podemos tener muchos más hijos en el futuro. Antes de que pudiera terminar de hablar, le di una bofetada con un sonido seco. Con una mirada atónita, me burlé directamente: niños. ¿Cómo te atreves a hablarme de niños? Solo por una carta llena de mentiras. Querías arruinarme por completo. ¿De verdad te importaba el niño? Cuando supiste que estaba embarazada, tu primera reacción probablemente fue de emoción porque tenías otra forma de vengarte. ¿De verdad sentiste la alegría de ser padre por primera vez? En cuanto terminé de hablar, el rostro de Damien palideció por completo. Extendió la mano temblorosa para agarrarme. Estaba ciego en ese entonces. Serafina. Créeme que siempre te he amado. Es solo eso. Solo que me di cuenta después. Pero ya no te quiero. Tranquilicé por completo mi tono, me di la vuelta y me alejé a grandes zancadas. En los días siguientes, Damien prácticamente me seguía a donde quiera que iba. Suspiré y lo miré con un poco de dolor de cabeza. Deja de seguirme. Damien. ¿No me expuse bien? Se acabó todo entre nosotros. Después de decir eso, estaba a punto de irme. Pero Damien pareció sentirse estimulado por algo y me abrazó con fuerza. Me da igual. Serafina. Debes seguir enojada conmigo. Serafina. Te lo ruego. Por favor, vuelve conmigo. Te trataré muy bien. Antes de que pudiera terminar de hablar, un grupo de reporteros enloquecidos lo apartó rápidamente. Por fin te encontramos. Serafina. ¿Podría nuestro programa tener el honor de invitarte a una entrevista esta vez que regresas al país? Sí, no pude satisfacer mi interior. Serafina. Nuestra empresa también tiene esa intención. Así es, Serafina. Y el nuestro también. Has conseguido tantos honores. Pero eres demasiado discreto. Damien se quedó allí, incrédulo. Antes, estos reporteros se abalanzaban sobre él en cuanto lo veían. ¿Pero ahora? ¿Qué veía? ¿Cuándo se hizo tan famosa su Serafina? Damien, ahora elijo por alguna razón. Se puso nervioso. Le preguntó en voz baja al reportero que estaba a su lado, ¿puedo preguntar? ¿Serafina es una profesora famosa? El joven reportero ya estaba furioso porque un grupo de reporteros veteranos lo había apartado. Al oír esto miró a Damien con desdén y luego dijo, debe ser el exnovio de Serafina. ¿Recordando algo? El reportero miró a Damien con celos. Deberías considerar un gran honor haberte ganado el favor de Serafina. Es la ganadora más joven del Premio Nobel de Física en nuestro país. Simplemente es muy discreta. Poca gente lo sabe. El reportero suspiró y le dijo con compasión, estabas intentando recuperar a Serafina, ¿verdad? Pero ni lo pienses. Aunque seas el presidente de la familia Damien, tienes que hacer fila otra vez. Después de todo. En el extranjero. Los poderosos y adinerados que persiguen a Serafina pueden hacer fila desde el extranjero hasta su ciudad natal. Después de que el joven reportero terminó de hablar. Suspiró. Al ver que Serafina estaba a punto de irse, solo pudo guardar, con pesar, su cámara y su cuaderno de entrevistas. Después de irse, Damien se quedó atónito un buen rato. Intentó asimilar toda la información que acababa de aprender. Finalmente se dirigió hacia Selma y suspiró. Solo pudo reír con amargura y liderar con desaliento. Lo sabía en esta vida. Probablemente ya no era digno de Serafina. El día que regresé, no volví a ver a Damien. No pude evitar dar un suspiro de alivio y una sonrisa curvó mis labios. Porque sabía que ante mí había un mundo más amplio y distante. Y una persona como Damien probablemente nunca iba a alcanzar mi ritmo en toda su vida. El primer amor de mi esposo viajó miles de kilómetros para encontrarlo antes de casarse. Juró contar su juventud. Los dos recordaron sus días juntos en la universidad. Y el amor, una vez inocente. Naturalmente. La última parada fue la cama.
Cuando entré de golpe acompañada de mi mejor amiga y su hermano. La habitación olía a pescado. Y la evidencia era concluyente. Ambos demostraron su amor frente a mí con una mirada inocente. La señora tenía lágrimas en los ojos. Hermana. Hace mucho que no nos vemos. Y no pudimos evitarlo. Por favor, no le eches la culpa. Mi esposo me gritó, si tienes alguna queja, ven a mí. No le compliques las cosas. Con un fuerte empujón. Mató a nuestro hijo con sus propias manos. Sonreí. La gente sin sentido del bien y del mal debería rehacerse. Mi esposo tiene un primer amor que no puede olvidar. Obsesiónate con ella. La joven tampoco podía olvidar el apasionado amor de su juventud. En vísperas de su boda, viajó por más de media China. Solo para contarle sobre su juventud. Después de enterarme, mi esposo me rogó humildemente que no lastimara a su primer amor. Diciendo que todo era culpa suya. Sonreí. Yo tampoco pensaba dejarte ir. Mi mejor amiga, Canfertía, me contó la última historia de un cliente que, como era de esperar, era muy devoto, y su amor perduró hasta que los mares se secaron y las rocas se derrumbaron. Se conocieron en la preparatoria. El chico era tranquilo y reservado. Guapo y gentil. Con sus excelentes calificaciones. Era el escenario más hermoso de toda la juventud de la joven. La chica era de aspecto sencillo y tenía notas promedio. Pero tenía una sonrisa radiante. Como un pequeño sol. Entonces el sol derritió el iceberg. Ella estaba juguetona. Y él sonreía. Peleó. Se saltó las clases. Y se quedó despierto toda la noche en el café de internet por ella. Incluso dejó un examen en blanco solo para hacerla sonreír. Todas las barbaridades eran solo para ella. Su padre. Una jugadora. Tenía una deuda enorme. Sus compañeros la menospreciaban. Y solo él se interponía frente a ella cuando la acosaban. Su ancha espalda se convirtió en su único refugio. Pero después suspendió el examen de admisión a la universidad. Sus padres se negaron a apoyarla para que repitiera el último año y la obligaron a regresar al campo para trabajar y mantener a la familia. Ese joven deslumbrante se convirtió en alguien a quien no pudo olvidar. Obsesiónate con ella. Cuando conoces a alguien demasiado increíble en tu juventud, toda la gente que conoces después es simplemente mediocre. Él fue toda su juventud y la única luz en su triste vida. Desde entonces selló su corazón y encerró su amor. Y nadie más entró en su corazón. Originalmente planeó pasar toda su vida sola. Pero sus padres, para preparar la boda de su hermano menor, amenazó con suicidarse para obligarla a casarse con un hombre recién enriquecido del pueblo. Como hija fiel, ella tuvo que aceptar. Pero la figura de ese joven siempre aparecía en sus sueños. Cada vez que despertaba, su almohada estaba mojada por las lágrimas. Así que fue a ver a un psicólogo. Le aconsejaron que dejara atrás su obsesión y que la vida siempre debía seguir adelante. Estaba descorazonada y tras oír eso, no podía separarse de él. Decidió verlo una última vez en vísperas de su boda para despedirse de su juventud. Solo quiero verlo una última vez y darle un último abrazo. ¡Qué amor tan insatisfecho! Al oírlo, la gente sintió lástima por estas dos pobres almas. Si el protagonista masculino no fuera mi marido. Ese día era un día que llevaba mucho tiempo esperando. Era el tercer aniversario de mi matrimonio con Betrayus. Durante los 3 años que estuvimos casados, como ambos estábamos ocupados con nuestras carreras, rara vez cocinábamos en casa. Y el refrigerador estaba prácticamente vacío. Betrayus me decía a menudo que quería probar los platos que cocinaba con mis propias manos. Así que yo, que nunca había cocinado antes, empecé a aprender de mi asistente a cocinar sus platos favoritos. Ese día, rechacé mi compromiso social y me fui temprano a casa a cocinar. Quería darle una sorpresa. Pollo estofado. Costillas estofadas. Bocados de pasta de camarones. Un plato tras otro se colocaba en la mesa, y luego se volvía a llevar a la olla para mantenerlos calientes.
Nuestra mano pasó del 6 al 8. Pero Betrayus, que prometió volver temprano hoy, no apareció. Cuando volví a llevar los platos a la olla, recibí una llamada de Betrayus. Se disculpó y me dijo que había un asunto urgente en la empresa y que tenía que atenderlo. Tenía prisa y no tuve tiempo de decírtelo ahora. Ya estoy en el aeropuerto. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? No pude evitar sentirme un poco decepcionada. Regresaré en 2 o 3 días. Le hice una pregunta y me la respondió. Sin más explicaciones. Durante los 3 años que estuvimos casados, siempre se mostró maduro. Tranquilo, cazando con mucha determinación. Reservado. Y comedido. Desde la distancia cortés que mostró al conocernos hasta su caballerosidad y firmeza al cortejarme. Nunca había sido nada apasionado. Y no éramos tan dependientes como otras parejas. Pero pensé que lo que me gustaba de él era su constante estabilidad emocional. Era pedir demasiado que fuera estable y apasionado. Volví a sacar los platos y probé un poco de cada uno. El salado estaba en su punto justo. Y el sabor estaba bien. Fue una pena que Betrayus no pudiera comérselos. Terminé mi cena lentamente. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Estaba muy aburrido. Así que volví a mi habitación a ordenar. Había ordenado el estudio de Betrayus incontables veces y rara vez revolvía entre sus cosas. Pero por alguna razón, ese día abrí el armario de abajo. Recordé que había puesto un diario aquí. La portada incluso tenía el dibujo de un osito. Lo cual no encajaba con su estilo. Incluso me reí de él por ser tan infantil en aquella época. Tomó el diario y lo guardó en el armario de abajo. Dijo que era algo que había escrito al azar de niño. De repente recordé la historia que me contó Canfertía. No me importó mucho cuando dijo que el protagonista masculino había tenido una experiencia similar a la de mi esposo en ese momento. Había innumerables ejemplos de personas que se graduaron de la misma universidad que yo y emprendieron sus propios negocios con esfuerzo propio. Me reí de ella, diciendo que el mundo no era tan pequeño. Y no podía ser que terminara involucrada en este tipo de chismes sobre mi propio esposo. Pero ahora, mirando este diario en mi mano, sentí una sensación absurda. La letra me resultaba familiar. Era la de Betrayus. Pero la primera página tenía una caligrafía completamente diferente. Delicada, exclusiva de Betrayus. Había una indescriptible sensación de intimidad y ambigüedad. Cuanto más lo hojeaba, más me sorprendía. Estos trazos y palabras formaban los dulces pensamientos del joven. Poco a poco se superponía con esa historia. Había casi 100 entradas en el diario. A veces llenaba una página entera. Y a veces solo eran unas pocas palabras. Pero cada palabra era sobre ella. Él escribía que ella le había regalado una bufanda tejida a mano en su cumpleaños. Y tenía bordado un dibujo de un osito. Esperaban que pensara en ella al verlo. Cada uno tenía uno. En blanco y negro. Que eran sus muestras de amor. Ese fue el mejor regalo de cumpleaños que había recibido. Él escribiría que ella faltó a la escuela hoy por enfermedad. Y que la extrañaba mucho. También escribiría que ella habló algunas palabras más con cierto chico hoy. Y no estaba contento con eso. La última entrada solo tenía 3 palabras: se ha ido. Cerré el diario, nervioso. Cada palabra parecía abrir la boca y reírse de mí. Conduje hasta la empresa de Betrayus y llamé a su asistente de camino. Cuando la llamada se conectó, el asistente parecía un poco confundido y dijo que no había ningún viaje de negocios programado recientemente. Y Betrayus seguía en la empresa atendiendo clientes. Betrayus empezó su negocio después de graduarse. No tenía dinero. E incluso su asistente le fue asignado por la empresa de nuestra familia. En rigor, su asistente estaba de mi lado. Y la supuesta trampa empresarial, que ni siquiera él conocía, no existía. Aparqué el coche y me dirigí a la empresa. Después de unos 10 minutos, Betrayus, quien ya había llegado al aeropuerto, salió con una chica. Y el cliente que el asistente confundió con el primer amor de Betrayus, que nunca había olvidado en años.
Obsesionado con ella. Conduje y seguí su coche. Finalmente me detuve en la puerta de la escuela secundaria Yeonchan número 2. El alma mater de Betrayus y Obsesella. Estaban allí para recordar su juventud. Así que también podría ser nostálgico. También podía mostrar una sonrisa tan amable y escuchar pacientemente con la cabeza gacha. Éramos compañeros de universidad. Le había dicho más de una vez que quería volver a nuestra escuela para echar un vistazo. Pero siempre se negaba con el pretexto de estar ocupado. Resultó que no era que estuviera ocupado, sino que no había personas ni cosas dignas de su recuerdo. Cuando me miraba, siempre se mantenía tranquilo y sereno, y nunca se enojaba conmigo. Resultó que no era que sus emociones fueran estables. Pero simplemente no me infundió ningún sentimiento. Entregó todo su entusiasmo a su exnovia. Y lo que me quedó fueron solo las frías cenizas después de que el fuego se extinguiera. Con la excusa de dar una conferencia en nuestra alma mater, lo seguí. Fui testigo del amor de su hermosa juventud. Solían alimentar juntos a los peces dorados en el estanque de carpas de la puerta de la escuela. La niña aplaudió para atraer a un grupo de peces dorados que esperaban a que ella los alimentara. Y el niño la miró con cariño y sonrió tras ella. Esa clase llena de puntitos guardaba todos sus recuerdos. El niño le preparaba 99 piruletas el día del niño para alegrarla. Se sentaba a su lado durante el estudio individual de la tarde y le explicaba con paciencia los difíciles problemas de matemáticas una y otra vez. También le preparaba el desayuno sin falta todos los días. Una vez la llevó a esconderse juntos en el cuarto de deportes para evitar a quienes la acosaban. También daban innumerables paseos por el parque infantil y la colina de atrás después del estudio individual vespertino. Ella venía a ver todos los partidos de baloncesto del chico. Lo animaba y lo animaba. Y le daba un abrazo y un choque de manos después de que ganara. Escuché sus recuerdos a sus espaldas. Como si estuviera viendo una serie de ídolos juveniles. Me paré bajo el gran baniano que había detrás y llamé a Petraeus. Le dio una última oportunidad. Desafortunadamente se dirigía a Feldley. Frunció el ceño y colgó el teléfono sin dudarlo. Finalmente decidí divorciarme. Claro. Tampoco lo dejaría escapar tan fácilmente. La chica a su lado lo miró y le preguntó, ¿es tu esposa? Sabía que Petraeus estaba casado. Pregunté por ti a nuestros antiguos compañeros. Dijeron que estabas casado. Tu esposa es muy guapa. Graduada de una prestigiosa universidad. Gentil y elegante. Y además tiene un negocio familiar esperando su herencia. Y tan diferente de ella. No puedo compararme con ella en absoluto. Mientras hablaba, bajó ligeramente la cabeza. Una expresión amarga se dibujó en sus labios. Al oír esto, no pude evitar sentir asco. Era como un ratón oscuro. Espiando mi vida desde las sombras y luego usándome como trampolín para su gran amor. Petraeus la miró con lástima en los ojos. Levantó la mano. Quería acariciarle la cabeza. Pero se contuvo y apretó el puño. No se compara contigo. Nunca he sentido algo por ella. Después de oír esto, la obsesiva ella levantó la cabeza de repente. Y la luz en sus ojos se iluminó. Pero luego se apagó rápidamente. Me caso pronto. Hoy me acompañaste a revivir nuestra juventud. En el futuro. No nos volveremos a ver. Obsesionada ella tenía lágrimas en los ojos. Extendió la mano y abrazó a Petraeus con fuerza. Después de soltarlo a regañadientes. Se puso de puntillas y le besó la comisura de los labios. Pero no se atrevió a ir más allá. Se dio la vuelta y se despidió. Y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeron. Después de que Petraeus se quedara atónito por unos segundos, la lucha en sus ojos se transformó en determinación. Finalmente, tras haber cumplido mi respuesta, la persiguió. Extendió la mano y agarró a su primer amor. Y la abrazó. Los dos lloraron amargamente. Saqué mi teléfono y apunté con la cámara a esta pareja de amantes desventurados. La cámara de alta definición es la más adecuada para los protagonistas masculinos y femeninos de la literatura juvenil sobre el dolor.
Los dos lloraron un rato. Se miraron con lágrimas en los ojos. Y el profundo cariño en sus ojos era casi desbordante. Ella, la obsesiva, levantó la vista. Y Petraeus se inclinó hacia ella. Los dos amantes finalmente se besaron. Un beso que pareció eterno. Tenía muchas ganas de usar pegamento 500 para unir sus bocas para siempre. Después del beso, la obsesiva ella hundió tímidamente la cabeza en los brazos de Petraeus. Y luego se marcharon de la mano en un coche. No hace falta decir lo que harán dos amantes que no se han visto en años después de reencontrarse y abrirse el corazón. Pisé el acelerador y los seguí. Pensé que irían a un hotel. Pero no lo hicieron. El coche entró en una urbanización y se detuvo en la planta baja de un edificio de apartamentos. Petraeus salió del coche y ayudó a bajar a la obsesionada ella, protegiéndole la cabeza. Esperé un rato en el coche. Y entonces se encendió la luz del último piso. Miré fijamente a mi alrededor, a aquella comunidad residencial que me resultaba familiar. De repente mi nariz se crispó. Y las lágrimas que había contenido toda la noche cayeron inesperadamente sobre el volante. Cuando estábamos comprando una casa para nuestra boda, me enamoré de esta comunidad a primera vista. Me gustaron los cachorros de abajo. Las ancianas charlando y disfrutando del frescor bajo los árboles. Y el ajetreo único de la vida aquí. En lugar de la indiferencia de la gente de enfrente que no se conocía. Pero se negó rotundamente. Dijo que no le gustaba el bullicio. Resultó que no le disgustaba. En cambio había preparado un hogar aquí para otra persona. De repente, tras haberme anticipado. Todos los recuerdos del pasado empezaron a dar vueltas en mi mente. Mi familia de origen no era feliz. Mi padre engañó a mi madre cuando tenía 7 años y nos abandonó a ella y a mí. Desde entonces cambié mi apellido a John y seguí los pasos de mi madre. Mi madre era muy tenaz y capaz. Asumió la responsabilidad de criarme sola. Al mismo tiempo fundó una empresa y la expandió gradualmente. Ella me decía a menudo, Fénix A. En este mundo, la única persona en la que puedes confiar es en ti misma. Sin embargo, el precio que pagó por convertirse en una mujer fuerte fue que crecí sola. Pero en realidad, lo que quería no era una vida de lujo. Solo quería una casa orientada al sur. Una colcha calentada por el sol. Alguien que me acompañe al anochecer. Tener 3 comidas al día durante las 4 estaciones. Y alguien a quien preguntarle si mis gachas aún estaban calientes. Cuando tenía 15 años, mi madre enfermó gravemente por exceso de trabajo y también me abandonó. Resultó ser profético. En este mundo, la única persona en la que puedo confiar soy yo mismo. Cuando nos conocimos, Petraeus era un joven frío y orgulloso. Cuando me cortejó, me esperaba abajo de mi dormitorio. Me enviaba flores en mi cumpleaños. Y aceptaba todos mis mal humores. En ese momento, realmente pensé que Dios había sido bondadoso conmigo y me había permitido encontrar el amor. Ahora, cuando lo pienso, quizás esas pruebas que una vez guardé con cuidado en mi corazón, que creía que demostraban su amor por mí, fueron solo sus acciones superficiales y sus esfuerzos desganados. En un instante la ira y el resentimiento brotaron en mi corazón al mismo tiempo. No entiendo por qué la vida de una persona puede encontrarse con tantas desgracias. Desde mi infancia, he estado caminando sobre hielo delgado. Y mi destino parece pender de un hilo. Me obliga a ser extremadamente cuidadoso. Pero ya había sido lo suficientemente cuidadoso y trabajador. Pero al final, no pude aferrarme a nada. Me enderecé. Me sequé las lágrimas. Y me dije que esta era la última vez que sería débil. No podía confiar en nadie en este mundo. Y solo podía confiar en mí mismo. Temía no poder lidiar solo con esa despreciable pareja. Temblando, levanté el teléfono y llamé a Comfort IA. ¿Estás libre? Ven a atrapar al adúltero. Trae a tu hermano contigo. El hermano de Comfort IA. El guardia es médico. Temía que si actuaba con demasiada dureza, les dejaría con discapacidades de por vida. ¿De quién estamos descubriendo el adulterio? No puede ser de tu marido. ¿Puede?
Comfort Ia no lo podía creer. Hice todo lo posible por contener el llanto. Sí. ¿Dónde estás? Quédate donde estás. Llegaré enseguida. Comfort Ia se puso nervioso de repente. Poco a poco me fui calmando. Para cuando llegó Comfort Ia, ya había calmado mis emociones. Crecí con Comfort Ia y su hermano. Cuando mi madre no estaba en casa, de pequeña, iba a comer a casa de Comfort Ia. Contando. Guardianis es como un medio hermano para mí. Comfort Ia me secó las lágrimas que me quedaban en la cara y me abrazó. No llores. Baby Phoenix Ia te apoyará pase lo que pase. Si estás muy triste. Te casaré con mi hermano. Aunque sabía que bromeaba para consolarme, el guardia Ia me tocó la cabeza, dispuesto a cooperar. Sí. Seré tuya. Las lágrimas que apenas había logrado contener volvieron a fluir sin control. Muchas veces. Uno puede apretar los dientes y perseverar ante las dificultades. Pero una vez que alguien te da un dulce y un hombro en el que apoyarte, llorarás como un niño. Pero al menos, su presencia me demostró una vez más que no estaba solo. Y Dios seguía siendo bondadoso conmigo. Les conté mi plan. Y entramos juntos al edificio de la unidad. Pedí una bolsa para desechos de bebés humanos y unos afrodisíacos en un supermercado. Cuando llegó el repartidor, le conté todo breve y vívidamente. Y le pedí que llamara a la puerta. Al ver que los repartidores me miraban, la sorpresa pasó a la lástima. El guardia y se colocó delante de mí para bloquear su mirada. Este repartidor estaba lleno de justicia. Pronto logró abrir la puerta. Betrayus estaba dentro. Me miró sorprendido. Tenía la ropa entreabierta. Y aún sostenía en la mano la bufanda con forma de osito de peluche. J.E. Incluso tiene una afición muy extraña. Instintivamente intentó cerrar la puerta. Pero me detuvo el guardia Is. Le entregué la bolsa de entrega. Y entonces vi cómo su rostro se ponía verde poco a poco. Ahora que lo pienso. En los 3 años que llevábamos casados, era la primera vez que lo veía mostrar una variedad tan amplia de expresiones delante de mí. Phoenix Ia. ¿Qué quieres decir con esto? Todavía podía interrogarme con tanta seguridad en ese momento. Su piel gruesa es realmente especial. Saqué el Comfort Ia y lo empujé para entrar. La sala de estar que se vendió era de un cálido tono amarillo. El armario estaba lleno de adornos. Y también había algunas fotos raras de ambos de sus épocas de estudiantes. El ambiente juvenil nos invadió. Junto con las sonrisas radiantes que nunca había visto. Con razón. Las fotos de la boda de Betrayus y yo las había guardado él. Había sonreído a regañadientes el día que tomamos las fotos. Dijo que no le gustaba tomar fotos. De hecho, simplemente no le gustaba tomarse fotos conmigo. ¡Qué coincidencia! Estos dos son los protagonistas masculino y femenino de esa hermosa historia de amor que me contaste. Dije, burlándome con una sonrisa. Comfort Ia me miró con preocupación y me tomó la mano con ternura. Estoy bien. No te preocupes. Le di una palmadita en la mano para tranquilizarla. No es cierto que no esté triste en absoluto. En los 3 años que llevamos casados, no tuvo ni la más mínima sinceridad conmigo. Pero la lección que aprendí de mi despreciable padre desde niña me decía que uno debe amarse a sí mismo sobre todo. La falta de amor paternal desde pequeña me impidió amar a alguien como es debido. Solo por su atractivo físico. De comportamiento maduro y estable. Excelente rendimiento académico y otras etiquetas. Le añadí capas y capas de filtros y convertí la utopía del amor perfecto en realidad. Y hoy. Él destrozó mis sueños con sus propias manos y me expuso la cruda realidad. Cariño. ¿Quién anda afuera? La voz de la obsesionada ella llegó desde la habitación. Comfort Ia me soltó la mano y entró furiosa en la habitación. Betrayus intentó detenerla. Pero el guardia Is lo bloqueó firmemente en la puerta. En cuanto se abrió, la escena lasciva y absurda quedó expuesta. Un olor a Sandoval y un toque de algo desagradable llenaron el aire.
Había ropa y pañuelos esparcidos por el suelo. Era evidente que ambos tenían prisa. Ella estaba tumbada en la cama. Sacaba la mitad del cuerpo. Estaba completamente desnuda y solo se cubría con una colcha. Las comisuras de sus ojos aún estaban rojas. En cuanto se abrió la puerta, presa del pánico, la colcha se deslizó, revelando su cuello lleno de marcas ambiguas. Ya me había preparado mentalmente. Pero cuando realmente vi esta escena, se me revolvió el estómago. Giré la cabeza y vomité. ¿Estás bien? El guardia vino rápidamente para ayudarme a recuperar el aliento. Sin que nadie lo detuviera, Betrayus regresó a toda prisa al lado de Ella y la cubrió con ropa. TSK, Kak Basar. TSK, qué pareja tan amorosa y despreciable. Comfort se burló mientras encendía la cámara y los enfocaba. Ella extendió la mano para agarrar la cámara. Pero Comfort lo esquivó. Sus ojos se enrojecieron al instante. Y me miró con lástima. Lo siento. No fue mi intención. Hacía mucho que no nos veíamos. Y no pudimos controlarnos ni un instante. Hermana. No culpes a Betrayus. Es todo culpa mía. Mientras decía esto, volvió a mirar a Betrayus con cariño. No es tu culpa. El protagonista masculino también miró con dolor a su frágil e indefenso primer amor en ese momento. Y le acarició la cabeza con ternura y compasión. Entonces miró furioso a Comfort y le arrebató la cámara de un manotazo. Comfort estaba tan asustada que se inclinó y retrocedió unos pasos. Si tiene alguna queja, por favor. Ven a por mí. No tiene nada que ver con obsesionar a ella. Betrayus me gritó. La cámara cayó al suelo. Sus piezas quedaron esparcidas por todas partes. El sonido del objeto al caer y romperse me trajo recuerdos lejanos. Y no pude evitar temblar por todas partes. Igual que en aquel entonces, después de que mi madre descubriera la infidelidad de mi padre. Siempre se había negado al divorcio. Mi madre era muy competente en el trabajo. Mientras tanto él estaba ocioso y no lograba nada. La presión de la familia y de Mercal recaía sobre mi madre. Cuando estaba extremadamente cansada, no pudo evitar quejarse con él. Los parientes de ambas familias también se burlaban de él, directa o indirectamente, cuando se encontraban durante las festividades. Su resentimiento se acumuló cada vez más. Así que cuando se encontró con esa amante afuera que se le abalanzó, lo consideró una forma de reconocimiento. Y también una forma de redención contra mi madre. No dudó en involucrarse con esa mujer. En cuanto mi madre se enteró, ella redactó un acuerdo de divorcio. Pero él se negó a firmarlo durante mucho tiempo. Esa mujer no podía compararse con mi madre. Y le daba vergüenza sacarla. Pero al mismo tiempo seguía sin arrepentirse. Usaba el dinero que mi madre había ganado con su trabajo duro para divertirse al aire libre todos los días. Quería tener la bandera roja en casa y las banderas coloridas afuera. Mi madre no aguantó más y contrató a un abogado para preparar una demanda contra él. La llevó al límite. Golpeó a mi madre durante otra negociación con ella. En ese entonces, solo tenía 7 años. Solo me atreví a esconderme en la habitación y a asomarme por la puerta entreabierta. Vi a ese diablo tirar las cosas de la mesa al suelo como un loco. El sonido de la porcelana al romperse estimulaba constantemente mis nervios auditivos. Sus bofetadas y puñetazos cayeron sobre mi madre uno a uno, dejándole terribles marcas rojas en el cuerpo. Y en ese momento, yo, además de acurrucarme detrás de la puerta, llorando y temblando. No entendía nada ni podía hacer nada. Lo odiaba. De repente un fuerte deseo brotó en mí. Quise recoger los pedazos de porcelana rotos del suelo y apuñalarlo ferozmente. Quise recoger el jarrón y aplastarlo hasta matarlo. Pero al final, la razón venció mi impulso destructivo. Pero hoy, el impulso destructivo que había estado latente durante tantos años se despertó con este sonido. Y quise arrastrar a Betrayus al infierno conmigo. Me enderecé. Me acerqué a obsesionar a ella. Y le di una bofetada. ¿Qué haces?
Betrayus reaccionó y me empujó con todas sus fuerzas. Como era de esperar. Me incliné hacia atrás y caí. Mi bajo abdomen golpeó con fuerza la esquina de la mesita de noche. Como era de esperar, otra vez. Una corriente cálida fluyó lentamente desde el interior de mi muslo. Betrayus se quedó allí aturdido. Y entonces, presa del pánico, corrió a ayudarme. Pero Comfort ya me apartó. Antes de que pudiera terminar de ver esta farsa de su cambio de actitud, me desmayé. Al despertar, volví a despertar. Estaba en el hospital. Comfort ya estaba sentado a mi lado con los ojos rojos. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Pero tú. Con esa cara seria. ¿Quién te hizo bullying? No creas que no sé lo que piensas. ¿Vale la pena? Te has agotado así. Estás pálido como un fantasma. Si no fuera por mi hermano. No sé qué te habría pasado. Viendo que aún tenía ganas de molestarla, Comfort ya perdió los estribos conmigo. Volteó la cabeza. Y las lágrimas volvieron a correr por su rostro. ¿Por qué lloras? No lo volveré a hacer la próxima vez. Comfort y yo crecimos juntos desde pequeños. Nos conocemos mejor que a nosotros mismos. Con solo una mirada. Ella sabe lo que voy a hacer. Tan inteligente como es. Una vez que se calmó. Ella sabía que el incidente de ese día no fue un accidente. Calculé que obsesión ya era la debilidad de Betrayus. La bofetada que le di fue suficiente para hacer que Betrayus, que siempre se había mantenido tranquilo ante los cambios, perdió los estribos e incluso me puso las manos encima. Descubrí que estaba embarazada hace una semana y al principio quería darle una sorpresa ese día. Pero desde el momento en que decidí divorciarme, supe que no podía quedarme con este niño. Sé que es cruel abortarlo. Pero también sé que es aún más cruel parirle y dejarlo crecer sin padre. Así que provoqué a Betrayus deliberadamente. Me puse en la posición correcta. Y cuando me empujó caí hacia la esquina de la mesa como por accidente. Lo convertí en el asesino de su propio hijo y dejé que esta escena se convirtiera en una espina permanente entre ellos dos. Por cierto. Añadí la acusación de violencia doméstica a este malhechor. Claro. Betrayus apareció en mi sala esa tarde. Vino a disculparse. O eso dijo. Phoenix ya. Lo siento. No sabía que estabas embarazada. Definitivamente no te habría presionado si lo hubiera sabido. Todo fue culpa mía ese día. Pero no te preocupes. Se lo aclararé a Obsesella y no volveré a tener contacto con ella. Este tipo de cosas no volverán a ocurrir en el futuro. Había una persona más con parentesco fijo en el mundo. Olvídalo. Nunca le quito el amor a nadie. Firma esto. Y le deseo un matrimonio largo y feliz. Le entregué el acuerdo de divorcio que había redactado junto a la cama. Quiero la casa y el coche. Y quiero 5 acciones de tu empresa. La falsa expresión en el rostro de Betrayus se quebró de nuevo. ¿Por qué? Acabo de cometer un error que todos los hombres del mundo cometerían. Solo por una nimiedad. Quieres divorciarte de mí y me exiges tanto. Al ver que mi rostro se enfriaba cada vez más, bajó la postura. Phoenix, ya créeme. Nunca pensé en divorciarme de ti. Y tampoco en casarme con la obsesionada ella. Me puse nervioso y me quedé paralizado al oír estas palabras. Es tu error. No metas a todos los hombres del mundo en esto. Además, no había cumplido mi obsesión. Tu primer amor te tiene mucho cariño. Te persiguió a miles de kilómetros de distancia en busca de amor. ¿Crees que se entristecerá si escucha esas palabras? Saqué la grabadora y se la mostré. Betrayus volvió a mostrar molestia. He visto más expresiones en su rostro estos días y en los últimos años. No intentes robar la grabadora. Hay una copia de seguridad. Por cierto. También te tomé muchas fotos. Si de verdad llega a juicio, no solo no recibirás ningún beneficio. Pero tampoco será bueno para la imagen de la empresa. Mira. Retoma esto y piénsalo bien.
Me enteré de que últimamente has tenido problemas para negociar la cooperación con la familia Wang. Si firmas el documento, iré a saludarlos. La familia Phoenix ya aún tiene cierta influencia. De hecho, pensé que estaba muy obsesionado. Resulta que su fascinación tampoco vale mucho. Resulta que es igualito a mi padre. Igual de egoísta e igual de descarado. Si de verdad amaba tanto a Obsese ya que no podía librarse. ¿Por qué la ignoró después de graduarse? Simplemente menospreciaba su pasado y su familia. Si de verdad no podía vivir sin ella, ¿por qué se casó conmigo? Se casó conmigo porque también codiciaba mi pasado. En ese momento, no tenía ninguna duda sobre él. Y él daba por sentado que disfrutaría de la ayuda de la familia de Phoenix, Iowa, y de su nueva empresa. Porque tenía mucho miedo de las pruebas que tenía en mis manos. Betrayus accedió rápidamente al divorcio. Camfertia me preguntó por qué los había dejado salir tan fácilmente. No es que no pensara en obligarlo a dejar el matrimonio sin nada y desprestigiarlo por completo. Pero después de pensarlo bien, no llegué a los extremos. Primero, aunque la casa donde tuvieron su aventura era propiedad conyugal, me pareció sucia y no la quería. Betrayus me dio una parte del precio de la casa. Segundo, hasta un conejo acorralado mordería. Betrayus es una persona capaz y se comporta de forma excepcional. Antes de que se revelara este asunto, salvo por su relación con la obsesionada ella. Su vida había sido viento en popa. Hacer que alguien que tenía zapatos se quedara descalzo de repente. Es capaz de cualquier cosa. En cuanto al tercer punto, claro. Todavía tenía un as bajo la manga. Antes de que pasaran 2 días, recibí el acuerdo de divorcio firmado por Betrayus. Cualquiera con un poco de sentido común sabe sopesar los pros y los contras. Seguir con el matrimonio que solo existe en el nombre no le traerá ningún beneficio. Incluso podría obligarme a exponer sus turbios actos en línea y hacerle perderlo todo. Y aceptar el divorcio es su mejor opción. Dejé que se ocupara de sus propias pruebas incriminatorias y también dejé que la familia de Phoenix lo ayudara una última vez. Al menos en su carrera. Aún le queda un futuro brillante. En cuanto transcurrió el mes de reflexión, fuimos a la oficina de Asuntos Civiles y obtuvimos el certificado de divorcio. Al salir de la oficina de Asuntos Civiles, Betrayus me dijo con cariño, Phoenix, nunca pensé que llegaríamos a esto. Pero ya que insistes, haré lo que quieras. De repente me dieron ganas de abofetearlo. Una persona extremadamente desvergonzada es invencible. Sus palabras hicieron que pareciera que yo era la culpable. ¿Pero no era este el día que él y Obsese ya esperaban con ansias? Tomé la iniciativa de hacerme a un lado. Y los amantes estaban a punto de estar juntos por fin. ¿Qué tiene de malo? Unos días después, cumplí mi promesa anterior. Negocié la cooperación. Y también obtuve muchas ganancias. Luego Junninfo resolvió mi obsesión. Mientras Betrayus bajaba la guardia contra mí, transferí las 5 acciones a un importante accionista de su empresa. En pocos días, me enteré de que el accionista mayoritario de Ale & Company había cambiado. Sabía desde hacía tiempo que éste había estado adquiriendo acciones en secreto, sin la ayuda de la familia Phoenix. El futuro de la empresa podría no ser fácil. Así que le hice un favor. Antes de que esta noticia llegara a Betrayus. Ya me había ido al extranjero a disfrutar del sol. No pudo hacerle nada a la familia de Phoenix, Iowa. Y tampoco pudo encontrarme. Solo podía enfurecerse impotente en compañía. Menos de 2 meses después, oí que los padres de ella estaban obsesionados. Junto con su prometido. Habían ido a Ale & Company. Los 3 lloraban y acusaban a Betrayus de su comportamiento atroz al atraer a la obsesiva ella a la cama en la puerta de la empresa. La situación era tan caótica que era difícil ponerle fin. Así que esta pareja de enamorados tuvo que presentarse y declarar juntos que no querían aceptar el matrimonio concertado y que querían tener un amor libre. Ante la atenta mirada de todos, Betrayus tuvo que anunciar públicamente que se había divorciado de la hija de la familia Phoenix y que pronto se casaría con Obsese. Esta farsa se publicó en línea y se hizo muy popular.
Muchos internautas aplaudieron esta combinación de canalla y zorra. Les deseé un matrimonio largo y feliz y que estuvieran juntos para siempre. Algunos me apoyaron. También hubo algunos despistados que se conmovieron con la cariñosa confesión de Betrayus y se hicieron fans de la valiosa pareja de jóvenes. Sin embargo, en ese momento, yo estaba al otro lado del océano, disfrutando del viento y bebiendo vino. Todo lo bueno y lo malo se había desvanecido poco a poco. La vida dura solo unas décadas. No hay necesidad de perder el tiempo lidiando con esta gente. Durante ese tiempo le dejé todo mi trabajo a mi asistente. Ajusté mi horario de trabajo y descanso. Cuando tenía tiempo libre disfrutaba del viento y del paisaje. Y cuando tenía sueño simplemente me dormía. Guardius también se tomó sus vacaciones y vino a pasarlas conmigo. De vez en cuando oía algún chisme sobre Betrayus en Comfort IA. Por ejemplo, el presidente Betrayus, quien demostró públicamente su amor, finalmente se casó con su primer amor. Obsesionado con ella. A quien había anhelado durante 4 años. Pero ni siquiera celebró un banquete de bodas. Se sospechaba que el presidente Betrayus menospreciaba a su esposa por no estar presentable. Por ejemplo, los padres de la obsesiva ella fueron a la compañía de Betrayus para armar un escándalo otra vez. Dijeron que creían que Betrayus había dado regalos insignificantes, pero iracundos. Ella, obsesionada, se sintió avergonzada y lloró lastimeramente. Pero Betrayus no le hizo ningún gesto de respeto y llamó directamente a los guardias de seguridad para que expulsaran a sus padres. Otro ejemplo fue que sin la ayuda de la familia Phoenix IA para atraer inversiones, la situación de Ala y compañía empeoraba cada vez más. Betrayus estaba tan ocupado que rara vez iba a casa para acompañar a su pequeña y hermosa esposa. Pensé que no tendría más contacto con ellos. Inesperadamente. Poco después de regresar a China. Volví a ver a esta pareja perfecta. Estuve ocupado en la empresa hasta muy tarde ese día. Después de ducharme en casa y a punto de dormir bien, recibí una llamada inesperada de Obsesella. Phoenix, Iowa. Betrayus tuvo un accidente de coche. Su voz sonaba un poco entrecortada. Acaba de sobrevivir al tratamiento de emergencia y ha insistido en verte. ¡Qué lástima! Tiene una vida muy intensa. ¿Puedes venir a verlo? Debo decir que este primer amor realmente llevó su personalidad bondadosa y generosa al extremo. Pero definitivamente no podía perderme una oportunidad tan buena de ver a Betrayus en un estado lamentable. Temprano a la mañana siguiente fui al hospital. Obsesella estaba de enfermería en la sala. No sé si no durmió en toda la noche. Pero se veía muy demacrada. Betrayus ya se había despertado. Todo su cuerpo estaba envuelto en una tela blanca como un dumpling. Y parecía estar gravemente herido. Cuando me vio venir, obsesionada, ella se levantó y salió de la sala. Betrayus me miró con pesar. Phoenix IA. Me equivoqué. No debí traicionarte. Y no debí casarme con esa mujer. Si no estuviera atado tan fuerte, no me cabía duda de que se habría apresurado a agarrarme con entusiasmo. De alguna manera. De repente perdí las ganas de ver el drama. Me di la vuelta y salí. Ella me esperaba en la puerta con lágrimas en los ojos. En cuanto cerré la puerta, parecía poseída. Me agarró la manga y repitió lo mismo. Te lo devuelvo. ¿De acuerdo? Te lo devuelvo. Te lo devuelvo. Me la quité de encima. Negué con la cabeza. Y suspiré enviándote a tener una aventura a miles de kilómetros de distancia. ¿Qué pasó con ese gran amor? ¿Por qué ya no te gusta? Se levantó la manga, dejando ver los moretones. Y me miró suplicante. Ya no me quiere. ¿Qué hago? Ayúdame, por favor. No esperaba que este cabrón aprendiera a descargar su ira con una mujer. Se está poniendo muy fácil ahí tirado. Llama a la policía y que se encarguen de él. Este fue mi último consejo. Entonces, me alejé con mis tacones altos. No puede ir a la cárcel. No puede. Obsesionada, ella gritó detrás de mí.
El origen familiar de obsesionada ella determina su visión y valores. Sus padres depositaron sus esperanzas en su esposo. Y ella era igual. Nunca pensó en vivir su vida por su cuenta. A sus ojos su marido era su mundo entero. Su mundo no podía derrumbarse. Quienes se buscan problemas no encontrarán escapatoria. No miré atrás y dejé todo esto atrás. Esa fue la última vez que los vi. Más tarde volví a oír noticias sobre ellos y un informe de un caso penal. El titular de ese día decía que el fundador de una conocida empresa había asesinado brutalmente a su esposa. ¿Es una distorsión de la naturaleza humana o una decadencia de la moralidad? Betrayus vestía un uniforme de prisión amarillo con las manos esposadas. Aunque sus ra eran cabezas de mosaico. Lo reconocí de un vistazo. Narró con calma, como si contara la historia de otra persona. Nos conocimos de jóvenes y estábamos verdaderamente enamorados antes de casarnos. Por ella. Traicioné a mi exesposa. Pero después del matrimonio. Las diferencias en nuestros valores se hicieron cada vez más evidentes. Cuando sus padres vinieron a la empresa a causar problemas, ella no solo no pudo ayudar. Pero también me avergonzaba. En la empresa la gente se reía de mí abierta y disimuladamente cuando atendía a clientes por la noche. Brindis y sonrisas con socios. Me llamaba constantemente para ver cómo estaba y pedirme que me fuera a casa. Varias sociedades fracasaron por su culpa. No tenía trabajo y no hacía nada en casa. Solo esperaba a que volviera y le cocinara todos los días. Le pedí que conociera a las hijas y esposas de algunos socios. Pero la descubrieron hablando mal de ellos a sus espaldas. Lo único que hacía todos los días era pedirme dinero. No servía para nada más que para causar problemas. Al principio simplemente la golpeaba porque estaba bajo mucha presión. Pero después me molestaba mucho. Y la golpeaba cada vez más fuerte. Después de tener un accidente de coche. Quedé paralizado de cintura para abajo. Cada vez me costaba más controlar mi temperamento. Por pura casualidad. Descubrí que se había acostado con el director ejecutivo de una empresa. Al llegar a casa, la golpeé. Cuando me tranquilicé me di cuenta de que estaba muerta. Esta mujer seguía causándome problemas incluso después de su muerte. Así que la metí en el maletero del coche, la tiré a un terreno baldío y la quemé. Cuando Betrayus contó esta historia, su tono no cambió en absoluto. En ese momento agradecí profundamente haberme divorciado de él tan pronto. Parecía la encarnación del diablo. Los padres de Betrayus murieron jóvenes. Y no tenía otros parientes. Me temo que nadie reclamará sus cenizas después de su ejecución e incineración. Quería convertir sus huesos en polvo y esparcirlos al viento. Pero dondequiera que se esparcieran sus cenizas, solo contaminaría el medio ambiente. Y lidiar con sus consecuencias me costaría un dineral. Así que desistí de la idea. El traidor que peleaba y se saltaba clases por obsesionar a ella y preparaba elaboradas sorpresas estaba realmente enamorado de ella. Pero después de que Obses ella se graduara y regresara al campo, él no volvió a buscarla. De hecho, desde entonces comprendió que sus futuros tomarían rumbos completamente diferentes. Simplemente no estaba dispuesto. No estaba dispuesto a que sus padres lo menospreciaran. Ni a que su gran amor no pudiera vencer la realidad. Así que aunque se casó conmigo, a menudo no podía olvidar a la obsesión de ella. Cuando lo dejó todo y persiguió el amor a miles de kilómetros de distancia. Los sentimientos de su juventud, que habían terminado sin resultado y habían permanecido reprimidos durante tantos años, lo hicieron perder la cabeza por completo. Rompieron todas las restricciones y volvieron a estar juntos. Sin embargo, esta vez, los problemas que debían resolverse no se resolvieron. La presión de la realidad lo abrumaba. Finalmente comprendió de nuevo que dos líneas rectas que se intersecan brevemente solo se distancian cada vez más. Intentar revertirlo a la fuerza solo los distorsionaría a ambos. Estaba enojado y reacio. Y lo que le dificultaba aún más aceptarlo era que la obsesión de ella no hacía ningún esfuerzo. En cambio, ella solo lo retuvo. Tras quedar paralizada de cintura para abajo.
Empezó a arrepentirse. Sin ella, seguiría siendo el director ejecutivo de Allianz Company y el esposo de la hija de la familia Phoenix Ia. Con un futuro prometedor. Tendría una esposa graduada de una prestigiosa universidad y provendría de una familia influyente. Y también tendría un hijo. El niño que había matado con sus propias manos por culpa de ella, la obsesionada. Empezó a culparla de arruinarlo todo. Y descubrir su infidelidad fue la gota que colmó el vaso. Con los años, todo se había convertido en una broma. Se volvió loco y perdió la razón. Hasta el último momento. Me temo que aún no entendía cómo habían resultado las cosas así. Porque lo que se siembra se cosecha. El fin de todo en este mundo estaba predestinado desde hace mucho tiempo. Negué con la cabeza y dejé de pensar en esas cosas. Saqué mi teléfono y reservé 3 billetes de avión a las Maldivas. Llamé a Comfort y a Gardis para que me acompañaran. Para disfrutar de la brisa y tomar el sol. De ahí en adelante todos los rencores y agravios de estos años se resolvieron por completo. Historia paralela de la Guardia Is. La primera vez que conocí a Phoenix Ia fue cuando tenía 5 años. En ese entonces, no se llamaba Phoenix Ia. Se llamaba Kienescao y tomó el puesto de su padre ese año. Tenía solo 2 años. Era una criatura diminuta. Estaba en brazos de su madre. Había estado frunciendo el ceño con tristeza porque su madre la había despertado. Pero cuando me vio, se rió. No sé cómo describir ese momento. Se me derritió el corazón. Mi hermana Comfort Ia también tenía su misma edad. Ella también se tambaleaba tras de mí, gritándome hermano. Y yo también quería protegerla bien. Pero presentía vagamente que mis sentimientos por ellos eran diferentes. Un niño de 5 años no sabe nada. Cuando tenía 10 años, la madre de Phoenix Ia se divorció. Durante mucho tiempo después de eso, Phoenix Ia no vino a jugar a nuestra casa. Cuando la volví a ver, siempre sentí que algo había cambiado. Ya no sonreía tanto. Pero una niña de 7 años debería ser tan despreocupada como Comfort Ia. Sin embargo, la persona que solía charlar a mi lado se volvió algo taciturna. La madre de Phoenix Ia se volvió muy ocupada. Así que Phoenix Ia venía a menudo a comer a nuestra casa. Después de que las 2 niñas terminaban de comer, me arrastraban al jardín para jugar en el columpio. Yo empujaba desde atrás. Y ellos se lanzaban al frente. Phoenix Ia dijo que su favorito era Brother Gardis. La pregunta que no podía resolver a los 5 años finalmente encontró respuesta a los 17. Me gustaba Phoenix Ia. Este tipo de gusto era diferente al que sentía por Comfort Ia. Quería estar con ella. Tratarla bien. Y para proteger su sonrisa. Pero en ese entonces, solo tenía 14 años. Pensé que debería esperar un poco más. Hasta que creciera. Pero no me lo esperaba cuando volví de estudiar en el extranjero. Ella ya tenía a alguien que le gustaba. Se paró frente a mí cogiéndole la mano. Sonriendo tan alegremente como cuando era niña, dijo, hermano guardia, soy yo. Este es mi novio. Pensé. Está bien así. Mientras ella sea feliz. Solo yo conocía mi cariño por ella desde niño. El día de la boda de Phoenix Ia, asistí como su hermano mayor. Me tomó del brazo y caminó hacia su novio. Al final de la alfombra roja, entregué a la chica que había protegido durante más de 10 años a la persona que amaba. Mientras ella fuera feliz. Pero la llamada que recibí 3 años después me hizo darme cuenta de que no lo era. Corrí a la planta baja del edificio de la unidad después de pedir permiso del hospital a toda prisa. Mirándola. Me dolió el corazón. En ese momento. Me arrepentí. No debí haberla dejado casarse con él desde el principio. Ella pensó que esas palabras, seré tuya, era solo una broma. Pero solo yo sabía que era mi anhelado deseo. Cuando la vi chocar contra la esquina de la mesa. Sentí como si mi corazón dejara de latir. Nunca había odiado tanto a alguien y quería destrozarlo. Más tarde, cuando se divorciaron, me tomé una larga excedencia y acompañé a Phoenix, Iowa, a un viaje al extranjero para relajarme.
Durante ese tiempo, pedí a varios amigos que silenciaran en secreto a la compañía Betrayus para que no tuviera tiempo de causarle problemas a Phoenix CI. Fue una lástima que Betrayus fuera ingresado en nuestro hospital tras el accidente de coche. Pero su resistencia psicológica era muy débil. Le mostré algunas fotos de su esposa con otros hombres y le dije algunas verdades. Y se volvió un poco loco. Cuando todo terminó por fin, Camfer Tía y yo acompañamos a Phoenix IA a las Maldivas. Algo que siempre había anhelado. Recuerdo que una vez dijo que quería ver la aurora. Ese podría ser nuestro próximo destino. Sé que no querrá empezar una nueva relación por ahora. Así que me quedaré a su lado por ahora. Como su hermano mayor.